Amigos, aquí en Calzada Política, una cosa que nos llamó la atención ahora que fue desairada la licitación por los contratos que se estaban dando alrededor de Pemex, de los asuntos petrolíferos, es la situación de las reformas federales que tanto se hablaron, que tanto se dijeron, y ahorita hay 3 que están en las noticias y todas con elementos negativos. Estamos hablando de la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones y obviamente la reforma educativa. David, ¿cómo empieza a ver la situación? Pues me gustaría empezar el análisis con la reforma energética, o más bien una reforma petrolera, porque realmente se enfoca en este tipo de energéticos. Y sobre los resultados que ha tenido una de las primeras licitaciones. No se tuvieron los resultados obtenidos, incluso menos del 30% del área que se estaba poniendo en licitación fue adjudicada. Eso es un mal resultado para el gobierno federal. Y creo que hay que ir a Brasil, a ver a Brasil como un ejemplo de lo que pudiera sucedernos o no en cuestión del tipo de licitaciones. ¿Por qué digo Brasil? En Brasil la comunicación sobre la reforma fue un poco más conservadora de lo que se hizo en México. Si recordemos las grandes líneas discursivas de la reforma energética, que iban a bajar los precios, que íbamos a tener grandes inversiones, que íbamos a detonar una industria completa. Esto se puede lograr en parte en función de lo que diga el mercado, no de lo que se ponga en leyes, y eso es muy importante. Eso no se decía en la parte de la comunicación. La licitación se puso de tal forma que sí pudieran atraer las inversiones y el mercado no lo aceptó. En Brasil, en el campo Libra, que es un ejemplo que puede ayudarnos para entender lo que está sucediendo, la licitación con un mercado a favor se hizo en favor del pueblo brasileño, del desarrollo social, del desarrollo económico local, y las empresas decidieron no participar. ¿Qué es lo que quiero decir en esta situación? No importa cuántas leyes cambiamos, no importa cuántas regulaciones creamos, no importa cuánta área se vaya a poner en licitación, si las condiciones no están a favor de las grandes corporaciones, no va a haber inversión. Y eso es lo que se tiene que estar también diciendo claramente. Claro. O sea, lo que está pasando es de que lo que se pretendía con esta reforma, en el caso de la energética, era atraer capitales nuevos y de desarrollo en esa área, pero no se tomó en cuenta a los presuntos participantes, ¿verdad? Claro, digamos, negocio es negocio. Se dijo muy fácilmente de que abriendo licitaciones íbamos a estar inversiones. Esto sucede siempre y cuando las condiciones comerciales existan, y eso no se dice, y eso no se le comunica a la gente. No va a llegar inversión si a las grandes corporaciones no le interesa la forma en que están puestas las licitaciones, y ya tuvimos el primer ejemplo, el primer fracaso de la reforma energética. Muy bien. Es una cosa extraña, Gilberto, que parece que son tan distantes las 2 reformas, la de energética y la educativa, pero estamos cayendo en un lugar común para ambas. No se toma en cuenta a los que van a participar activamente después, cuando ya se hacen las reformas. En este caso lo dijimos, no les interesó a los posibles clientes de estas en el ramo petrolero. Y luego tenemos la educativa, en donde los maestros no están de acuerdo y casi están queriendo incendiar el país, están en las calles en todos los estados. Claro. Como que ahí hay un común denominador, que los que hicieron la reforma, pues yo creo que la hicieron basados en qué o analizando qué, no sé. Y al final del día, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Así es. Porque no es la primera vez que ocurre que en un sexenio un presidente trata de obtener su impulso con el reformismo, con este discurso del reformismo, y Peña Nieto no fue la excepción. Ya hemos platicado aquí varias veces que su gran distingo contra los 12 años de panismo fue que logró romper con la parálisis legislativa. O sea, realmente en los 12 años del PAN no salieron muchas de las cosas que estaban planteadas en términos de reformas, e incluso siempre cada vez que me los topo, panistas y priistas se recriminan que el PAN rechazó la misma reforma energética. El PRI rechazó la misma reforma energética hace muchos años que el PAN la había ya propuesto. Es decir, un juego más político que otra cosa. Y creo que al final de cuentas también concuerdo con que este aspecto de la opinión pública acaba por debilitar a la propia autoridad y al presidente y a su figura, porque se promete demasiado, obviamente para servir a intereses que van más allá de la propia opinión pública y el bienestar de los mexicanos.
pero acaba sonando bofo, acaba desinflándose el globo, acaba siendo quizá demasiada estridencia, demasiada pirotecnia contra los resultados que la gente acaba por sentir en la calle, en su bolsillo, en su realidad. O sea, esto de las reformas para nosotros en estos 3 años ha sido un gran cuento, ha sido contenido dentro de los medios, pero no ha sido algo que sintamos en nuestra realidad. Y creo que ahí está un quiebre importante. Lo que sucedió exactamente en la licitación no es algo nuevo. Ya le ha pasado a Brasil, ya le ha pasado a Noruega, ya le ha pasado a Estados Unidos. El que se haya hecho una gran reforma en un sector energético en el país o de telecomunicaciones tampoco es nuevo. Ya lo ha hecho Colombia, ya lo ha hecho Costa Rica, etcétera. El que se fracase por factores externos, como la caída de los precios del petróleo por diferentes factores, tampoco es nuevo. El punto no es ese. El punto es que se trata con mucha ligereza la comunicación y las promesas que se le hacen a la gente. Era tan fácil como lo están comunicando decir que los precios de los energéticos iban a bajar gracias a una reforma. Es sumamente irresponsable decir algo así. Es también totalmente irresponsable decir que vamos a traer miles de millones de dólares en nuevas licitaciones solamente porque vamos a salir al mercado a vender nuestros pozos. Eso no se puede asegurar. Bueno, y ya lo estamos viendo. El otro gran tema que creo que lo hemos hablado varias veces en diferentes conversaciones y foros es que muchas de estas reformas, de estas inversiones, no necesariamente están transfiriendo tecnología. Claro. Y no necesariamente están transfiriendo conocimiento y no necesariamente están detonando innovación en México. Bueno, el no necesariamente está más inclinado hacia el lado del no. Quitémosle el necesariamente, ¿no? Porque no lo están haciendo. Y la gran mayoría de los países desarrollados que detonan procesos que en verdad generan cadenas de valor a largo plazo tienen mucho que ver con esa transferencia de conocimiento, con esa innovación y sobre todo con invertir en las personas. O sea, si las personas, los mexicanos, no son los que están obteniendo ese conocimiento, no son los que están llegando a los puestos más altos, no son los que se están volviendo más capaces con nuevas tecnologías, vemos menos el impacto real en el desarrollo del país. Claro. Y de la reforma de las telecomunicaciones, muy poco que decir, porque casi yo no sé por qué le dicen reforma, si todo lo que ha ocurrido es que se ponen unas cuantas reglas nuevas para los proveedores de telefonía móvil, algunas cuestiones de interconexión y de tarifas y todo eso, pero dista mucho de ser algo que realmente parezca que va a cambiar o a transformar todo un área. De hecho, ahí hubo otra falla porque hubo una licitación de espectro para televisión y también falló uno de los participantes. Total que tampoco se le ve claro a eso. Tampoco, ¿no? Se ve claro, y regresamos al mismo punto de la parte energética, ¿no? ¿Cómo aterriza estas reformas para un desarrollo social? En el tema de telecomunicaciones es la brecha digital. ¿Cómo hacemos que conectemos a más mexicanos con contenidos de calidad a una conexión, ya sea internet u otro tipo de red, de verdadera calidad? La reforma de telecomunicaciones ahorita pareciera que está solamente enfocada en los grandes corporativos, en el desarrollo de las grandes redes. Pero no se debe dejar de lado el tema de cómo vamos a aterrizar la reforma de telecomunicaciones o la reforma energética para el beneficio de los mexicanos. Claro, simplemente con este hecho de que mientras haya todavía lugares que están completamente aislados para internet, por ejemplo, pues va a haber mexicanos en el atraso, porque es en el momento donde vivimos ahorita, en las grandes ciudades del país, pues todos usamos el internet todos los días. Sí, absolutamente. Y en los lugares donde no hay eso, pues van a estar 1, 2, 3 pasos atrás, ¿verdad? Claro. De hecho, ya para terminar, recuerdo una declaración que dio hace más de un año el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, donde dijo, si salen todas las reformas, como las queremos, perfectas, todas y cada una en bandeja de plata, hasta 2017 esperamos ver un repunte en el crecimiento del PIB en el país. Hasta 2017. Y eso lo dijo hace más de un año. O sea, hasta que finalice este sexenio, más o menos veríamos un empuje económico de las reformas. Y creo que esto es muy preocupante en un mercado internacional que normalmente considera del 3 para abajo como recesión. Sí, pero hoy venía en letras chiquitas, decía siempre y cuando no se caiga el mercado petrolero. Aparte. Y se cayó. Aparte. Estrepitosamente, además. Bueno, pues ahí lo tienen. La tristeza de tener que hacer estos análisis es que nos damos cuenta que está funcionándole bien al gobierno federal. Porque si vemos estas 3 reformas que fueron compromiso y que fueron con mucho bombo y platillo anunciadas, lo que está pasando con ellas, luego se escapa el Chapo. Y que el gran triunfo del primer tercio del sexenio de Peña Nieto se pueda volver a sopesar. Unas reformas que a final de cuentas vuelvan a ser una decepción
en términos económicos y en términos de sensibilidad social. Además de lo que ya se gastó. Muy bien. Pues aquí tienen este análisis y aquí vamos a continuar en Calzada Política.